Bueno, este es un video dedicado a mis alumnos que a veces les cuesta mucho resolver ecuaciones aplicando las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff básicamente son dos. Una tiene que ver con los circuitos que están en paralelo, como por ejemplo si tengo dos resistencias, perdón los dibujos, tengo la resistencia 1 y la resistencia 2, tengo una tensión aplicada acá que le vamos a llamar la tensión total o la B total. Entonces la primera ley de Kirchhoff se refiere a la división de las corrientes. ¿Y eso qué quiere decir? Que si la corriente que sale por acá, que lo vamos a llamar I total, llega a este nudo o nodo, ¿sí?, se va a bifurcar en dos corrientes, la I1 y la I2, siendo la I1 la que va por la resistencia 1 y la I2 la que va por la resistencia 2. Después se juntan en este nodo de vuelta y vuelve a ser la corriente total. Esto a veces parece tan sencillo, y esta es la primera ley de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las corrientes que llegan a un nudo es igual a la corriente que sale de él. A veces la teoría suele ser un poco complicada de entender. La otra ley, que habla sobre los circuitos en serie, tiene que ver directamente con las caídas de tensiones. Entonces, si yo tengo una fuente de tensión, positivo o negativo, y tengo dos resistencias que están puestas en serie entre sí, dos o más, ¿sí?, R1 y R2, y esta es la tensión total aplicada, la segunda ley de Kirchhoff me dice que la tensión total aplicada es igual a la suma de las caídas de tensiones parciales en el circuito. O sea que acá voy a tener una tensión en la resistencia 1, una tensión en la resistencia 2, que si la sumamos, BR1 más BR2, me tiene que dar la tensión total aplicada. O sea que si yo puse 10 volt acá, ¿sí?, puedo llegar a tener 10 volt, puedo llegar a tener 5 volt y 5 volt acá, bueno, se me cumpliría. Pero eso lógicamente depende de los valores de las resistencias. Pero, ¿cómo yo planteando un circuito combinado sé qué está en serie y qué está en paralelo? Y ahí es donde se complica la cosa. Vamos a plantear uno, ¿no? Vamos a plantear un circuito de esta manera. Vamos a plantear una resistencia así, vamos a plantear otra así, y vamos a plantear otra así. ¿Sí? Esto es un circuito mixto, de lo que a los chicos les complica a veces la historia, y a mí también me lo complicaba cuando yo era estudiante, por supuesto. Nadie es inmune y ningún profesor fue Superman. Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. El tema es el siguiente: ¿cómo hago yo para entender un poco mejor este circuito? Hay un método interesante, en donde yo lo que hago es lo siguiente. Digo, bueno, acá está la fuente de tensión, esta es la B total, y a todo esto lo cambio por cuadraditos. O sea que en definitiva pueden ser cualquier cosa dentro, capacitores, inductores, resistencia, puede ser lo que quiera. Por eso es lo importante de utilizar un método como este. Entonces uso un rectangulito que para mí va a ser el bloque 1, que corresponde a la resistencia 1. Acá que tengo un nodo, ¿sí? Listo. Acá que tengo otro rectangulito, y este va a ser el rectangulito 2. Después que tengo otro, ¿sí?, y que va a ser el rectangulito 3. Los uno, y fíjense que esto es casi lo mismo, ¿sí?, simplemente que los he cambiado y los he hecho en rectangulito acá. Entonces uno dice, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente: dejo de llamar esto positivo y esto negativo, porque en definitiva esto es lo que a veces me confunde. ¿Qué está en serie y qué está en paralelo? ¿Cómo caen las tensiones? ¿Cómo es la división de las corrientes? Entonces vamos a cambiar positivo por A y negativo por B. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Me sirve para lo siguiente: analicemos el circuito desde el punto de vista de las diferencias de potenciales. Toda esta partecita es A, entonces todo lo que llega hasta acá es A. Toda esta parte es B, ¿sí? O sea, lo que llega al nudo es B, lo que hay acá, como está conectado al mismo nudo, es B, y esto también es B. Todo esto es B. Todo esto es A, pero ojo, acá pasamos este bloque, por lo tanto ya no es ni A ni es B tampoco.
le llamaremos C. Entonces este nudo va a ser C, lo que va a haber acá va a ser C, 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 todo C. O sea, todo esto es C. O sea, para empezar, A no es igual a B. O sea, los burros no son igual que los lechones, ¿no? Por dar una analogía poco feliz. Y tampoco puedo decir, y también puedo extender esto y decir que tampoco es igual a C. O sea, ni A es igual a B, ni B es igual a C. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estamos hablando de cuestiones distintas. Analicémoslos un poquito más. Si yo veo lo que tengo en cada bloque, en el bloque que le voy a llamar BT, en el bloque que le llamo BT, que es la tensión total, ¿qué tengo? Tengo A y tengo B. Tengo A y tengo B. ¿Sí? En el bloque que yo le llamo 1, ¿sí? ¿Qué tengo? Tengo A y tengo C. Tengo A y tengo C. O C y A, es lo mismo. En el bloque que llamo 2, ¿qué tengo? Tengo C y tengo B. Tengo C y tengo B. En el bloque que llamo 3, ¿qué tengo? En el bloque que llamo 3, tengo C, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo estoy viendo? Las letritas que corresponden a los extremos del bloque. O sea, ¿qué es lo que yo tengo presente en los bornes del componente? Entonces acá que tengo C y tengo B. Fíjense este pequeño detalle. Esto es AB. ¿Se repite acá y A y B? No, no se repite. Acá tengo A y C. ¿Se repite en algún lado? No, no se repite en ningún lado. Acá tengo C y B. ¿Se repite en algún lado? Sí, C y B. Por lo tanto, estos dos tienen la misma diferencia de potencial, la misma tensión eléctrica. Si tienen la misma tensión eléctrica, por lo tanto, 2 y 3 están en paralelo. Perdón, paralelo. 2 y 3 están en paralelo. Listo. 2 y 3 están en paralelo. Listo, los analizo a los dos, a 2 y 3 en paralelo, y eso que me indica que 2 y 3 están en paralelo y que a su vez está en serie con la 1. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera averiguar la resistencia total de este circuito, ¿sí? Sería la resistencia 2 estaría en paralelo con la resistencia 3. ¿Esto dónde lo saco? Lo saco de este análisis. ¿Sí? R2 está en paralelo con R3 y está en serie con la R1, más R1. De esta manera se calcularía la resistencia total de este circuito. Y de esta manera yo puedo decir que la tensión que cae en 2, que la tensión en la resistencia 2 va a ser igual que la tensión en la resistencia 3. Pero que no, esto no va a ser igual a la caída de tensión en la resistencia 1. Eso es fundamental. Y fíjense que si yo después agrupo BR2, o sea, agrupo R2 y R3, acá voy a tener una caída de tensión. Que si yo le sumo esta caída de tensión, ¿qué voy a tener? La tensión total aplicada. Y ahí tenemos la segunda ley de Don-Kirchhoff. ¿Sí? Entonces, la tensión total aplicada va a ser la tensión en la resistencia 1 más la tensión en la resistencia 2, 3. ¿Por qué le pongo 2, 3? Porque es la misma tensión. Es la misma tensión. Y de esta manera yo puedo saber qué está en serie y qué está en paralelo. Este método, por diferencia de potencial, es muy sencillo de aplicar. ¿Y qué es lo único que yo tengo que ver? Tengo que ver esto. Me baso en letritas. Cambio la noción de positivo y negativo, la cambio por letritas. A y B, ¿sí? A y B. Todo esto es B. Todo esto es A, menos esto que inclusive lo puedo llamar D si quiero, pero después yo me confundiría si agrego más cantidad de resistencia. Pero bueno, esta es una pequeña síntesis de un método para poder resolver circuitos combinados, serie, paralelo, y que me complican con la famosa ley de Don-Kirchhoff. Espero que les sirva. Esto sumado a las clases
de aula, por supuesto. Muchas gracias, chicos, por aguantarme hasta en internet.